Buenos días. Hoy les hablaremos sobre la migración de venezolanos a Colombia, enfocándonos principalmente en el aspecto educativo. El grupo está conformado por Ana Cuevas, Andrés Jiménez, Dayana Orozco y Jorge Santo Domingo del primer semestre de la mañana del programa de formación complementaria de la Normal Superior San Pedro Alejandrino. La migración es un componente importante de la naturaleza humana. Es un fenómeno que con el transcurrir de los años ha ido tomando rumbos altamente complejos. Las direcciones de la migración desde sus inicios han estado condicionadas por la necesidad de búsqueda de recursos, herramientas y lugares propicios para el desarrollo de la vida de los seres humanos. Sin embargo, en una fase superior han estado marcadas por intereses de expansión territorial, intereses económicos y políticos que han marcado enormemente en los últimos años los rumbos migratorios. El movimiento, como característica fundamental de la migración, implica un traslado de un lugar a otro. Este movimiento puede darse al interior de los países como también fuera de ellos, es decir, país a país. Este traslado, por una parte, implica no solo un cambio en términos territoriales, sino también a nivel social y cultural, lo cual incide de manera muy importante en la subjetividad de los migrantes. Por otra parte, implica una ruptura a nivel de la composición familiar, pues muchas veces los padres y madres se ven obligados a dejar solos a sus hijos e hijas en los lugares de origen. En ambos casos, la migración genera un panorama psicológico donde el miedo, la soledad y la nostalgia generan en los sujetos migrantes, en especial en los niños y las niñas, inseguridades y manifestaciones de timidez, además de que deben lidiar con los procesos de aculturación que en muchos casos se da de manera brusca, lo cual repercute en sus relaciones interpersonales y en sus formas de aprendizaje. La migración de venezolanos a Colombia viene sucediendo aproximadamente desde la década pasada, debido a las crisis económicas que ha vivido nuestro país vecino, además de otros aspectos como la corrupción que se presenta en Venezuela, y esto era algo que se veía venir, ya que Venezuela dependía prácticamente del petróleo. En 1983 hubo un colapso de los precios del petróleo, lo cual generó una migración de venezolanos a nuestro país, aunque no con la misma magnitud de la migración actual. Aproximadamente desde el año 2013 surgió la crisis económica en Venezuela debido a la caída del precio del petróleo, la corrupción, las restricciones del control del cambio de la moneda y entre otros factores más. Tan grande ha sido la crisis que para el 2018 el salario mínimo de Venezuela se encontraba alrededor de los $10 y actualmente este se encuentra en $1 aproximadamente, siendo el más bajo de América Latina. En el 2015, 697.562 venezolanos migraron hacia el exterior, siendo el 2,3% de la población total. Para el 2017, esta cifra aumentó alrededor del 5,4% y para el 2018 ya eran 2,3 millones de venezolanos, siendo el 7% de la población del país. Estos datos nos muestran cómo se ha ido agudizando el problema interno del país en aspectos como la inestabilidad política, la hiperinflación y la escasez de productos básicos de la canasta familiar. Además de abordar cómo la migración venezolana ha afectado los diferentes ámbitos de la vida diaria, haremos énfasis en cómo ha afectado la educación en el país, no solo para los colombianos, sino también para los migrantes venezolanos que llegaron al territorio, partiendo de que la educación y los maestros deben desarrollar formas de intervención en base a las herramientas de investigación para lograr una integración lo más armónica posible de los niños al nuevo entorno mediante procesos docentes educativos, marcados por el reconocimiento al otro y la atención a la diversidad cultural en base al diálogo horizontal de saberes. La migración venezolana ha tenido un gran impacto en la educación colombiana, debido a que en los lugares de destino las escuelas deben enfrentar a grupos altamente heterogéneos. Por una parte se manifiesta la heterogeneidad a nivel cognitivo. Generalmente en los lugares de destino el desarrollo de contenidos posee un nivel mayor que en el lugar de origen, generando algunas desventajas para la población de niños y niñas inmigrantes. Se presenta un reto para la educación colombiana, dado el incremento de los flujos migratorios y sus respectivas consecuencias tanto para niñas y niños venezolanos que salen de sus lugares de origen como para los niños y niñas que se quedan solos, como producto de la migración de los padres y madres. Por tales razones, es muy importante el rol que deben jugar los maestros y las maestras en la atención y el tratamiento de las incidencias desde el punto de vista psicopedagógico que generan en los niños y niñas venezolanos que se encuentran en nuestro país. Los maestros, como investigadores para el cambio educacional, se ven obligados a seleccionar o construir las herramientas que le permitan comprender los diferentes acontecimientos que suceden ante sus ojos y ante sus pensamientos, de la manera más adecuada posible.
Para ello es necesario recurrir a los diferentes paradigmas de investigación, los cuales en una adecuada interacción y complementación nos aportarán valiosos datos con lo que podemos iniciar una labor transformadora. La crisis venezolana no es solo un asunto de cambio de gobierno. La transición no se limita a la recuperación del sistema democrático, implica sacar al país de la crisis humanitaria, recuperar la economía y reconstruir los sistemas sociales del Estado. El fenómeno migratorio que vive Colombia no es de corto o mediano plazo. Nuestro país será el más afectado por el deterioro del vecino. Independientemente de quién gobierne, otros podrán cerrar fronteras o limitar la movilidad de los venezolanos, pero nuestra condición de vecindad hace imposible una actuación similar. Podremos negar el fenómeno, pretender que las cosas pronto se van a arreglar, abatirnos por su magnitud y lo limitado de nuestros recursos y capacidades. También aceptarlo y trabajar para lograr la integración social, que es lo que ha realizado Colombia hasta el día de hoy con su país vecino y los habitantes que vienen de este, a través de los importantes esfuerzos de Colombia que han logrado que cerca de 200.000 niños, niñas y jóvenes venezolanos tengan acceso al sistema educativo de nuestro país. En Colombia, todos los niños colombianos retornados, colombo-venezolanos o venezolanos, tienen el derecho a la educación incluso si hay problemas con su documentación. La ambiciosa apuesta que hacemos por la cobertura abarca a todos los menores en edad escolar, independientemente de la nacionalidad o su condición migratoria. Un reporte nacional de la UNESCO con foco en Colombia destaca los esfuerzos de ese país por atender a la población venezolana en su territorio. De 460.000 menores de 18 años con necesidades escolares, más de 198.000 ya están inscritos en el sistema educativo, la mayoría en educación primaria y secundaria. Sin embargo, alrededor de 260.000 aún continúan fuera de él. El informe subraya que la respuesta educativa requiere de mayor apoyo financiero y técnico para esta emergencia, como también para iniciativas y planes de desarrollo nacionales que fortalezcan el sistema educativo y provean de oportunidades para las personas desplazadas y las comunidades de acogida. El documento también señala las carencias que presenta el sistema educativo para hacer frente a la creciente matrícula y que requieren de una atención urgente. Entre estas, la insuficiencia de la infraestructura y recursos educativos disponibles, las situaciones de hacinamiento en las escuelas y la falta de acceso a servicios de agua y saneamiento en algunas regiones. En relación al personal educativo, se registran dificultades administrativas para la expansión de la planta docente, la falta de personal en municipios del interior para atender los requerimientos de la población que llega y las limitaciones para que docentes venezolanos puedan ejercer su profesión en Colombia. Además de que la cobertura de los migrantes se ve impedida por problemas como la falta de información de esta población respecto a sus deberes y derechos, esto hace más compleja la inserción de los niños migrantes en el sistema educativo. La movilidad y la falta de estabilidad que causan el aplazamiento de educación de los menores una y otra vez mientras se decide dónde asentarse y las dificultades económicas para cubrir los gastos asociados a la educación que difícilmente pueden ser solventados por las familias migrantes, lo cual empeora si se encuentran en situación de irregularidad o en condición de calle. Por lo cual se puede afirmar que el gobierno colombiano ha adelantado labores y diseñado estrategias aplicadas a la necesidad de integración de los migrantes venezolanos. Sin embargo, es evidente que aún falta focalizar aún más en materia de interculturalidad dentro de la estructura y sistema educativo. Entonces, tanto el acceso, focalización y nuevas oportunidades proyectan un buen futuro de acción. En cuanto al acceso, se cumple el 25%, en la necesidad de focalización un 20% y en las nuevas oportunidades en 15%, y en la educación intercultural para todos un 5%. Por lo que, desde la política pública, Colombia está integrando en un 65% en materia educativa a los estudiantes migrantes provenientes de Venezuela. La xenofobia es un mal que llegó a las aulas de clase de Colombia, en donde actualmente hay 198.000 menores de edad venezolanos inscritos en el sistema educativo, para cuya atención se han invertido $160 millones este año. Dijo el EF este jueves una fuente oficial a ciudades en donde el principal reto educativo es la xenofobia, porque existe una resistencia hacia los venezolanos debido a que tenemos una población con necesidades básicas insatisfechas que vive en unas condiciones de pobreza extrema. Otra dificultad con la que se han encontrado los docentes es el estado psicosocial de los menores, ya que la mayoría presenta traumas por el desarraigo que han sufrido no solo de su país, sino también de sus familias.
Para avanzar en ese aspecto y evitar que la xenofobia se expanda en las escuelas y colegios colombianos, se ha empezado a capacitar a los profesores con el objetivo de que sean gestores de los procesos de inclusión, tema central del foro organizado por la UNESCO, el Ministerio de Educación de Colombia y la Alcaldía. Muchos de estos niños tienen dividido su núcleo familiar y si a ese dolor le sumamos el ser víctimas de acoso escolar y xenofobia, nos encontramos con una situación dura que afecta la salud mental de los migrantes. Hoy en día la labor de los educadores colombianos consiste no solo en garantizar a los estudiantes venezolanos el acceso a la capacitación, sino en fomentar la aceptación dentro del aula de clase y también concientizar en la población colombiana de la situación que se está viviendo en nuestro país vecino y en la manera en cómo nosotros podemos ayudar, ya sea psicológicamente, económicamente y socialmente, tanto en su contexto educativo como en su nueva realidad social y cultural. La migración venezolana genera un impacto importante en la vida de los niños y las niñas que se manifiesta en el proceso de aprendizaje-enseñanza. Por ejemplo, como uno de los problemas se encuentra en el rendimiento escolar. El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno. Por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, el rendimiento académico interviene en muchas otras variables externas al sujeto como el ambiente de la clase, la familia, la institución, entre otros, y variables psicológicas o internas como la actitud, la personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc. Se puede entender como el logro de objetivos alcanzados por los estudiantes, a su vez como una medida de que pretende reflejar la cantidad de aprendizajes logrados por un niño. Estos aprendizajes dependen en gran medida de la participación de la familia en el trabajo que a nivel de escuela realiza el niño. La participación de la familia puede ayudar efectivamente al niño en sus actividades escolares, entre otros términos, la vinculación de los padres mejora el resultado escolar al igual que su conducta y actitud hacia la escuela. Se considera que el rendimiento académico puede tener diversos puntos de vista, estáticos y dinámicos, que te añaden al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo. Primero, el rendimiento en su aspecto dinámico que responde al proceso de aprendizaje, como tal, está ligado a la capacidad de esfuerzo del alumno. Segundo, en su aspecto estático, el cual comprende el producto de aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. Tercero, el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. Cuarto, el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. Quinto, el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético, que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente. A manera de conclusión, podemos decir que más allá de que puedan o no existir políticas de atención a la población infantil migrante, queda una enorme responsabilidad para el maestro y la maestra, debido a que ser maestro es ser creador, ser maestro es ser innovador, investigador, pero sobre todo transformador de las realidades educativas, pues solo ellos son los que pueden interactuar de forma directa y operativa con los niños en edad escolar. Por lo tanto, debemos estar conscientes de las problemáticas que atañen no solo a nuestro contexto concreto, sino aquellas que por su carácter universal también interfieren de cierto modo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como se vio, la migración es un fenómeno que gradualmente se ha complejizado y ha llegado a interferir en la personalidad de los seres humanos como producto del cambio a nivel geográfico, cultural, familiar y psicosocial, el cual, si no se recibe un tratamiento adecuado por parte de los maestros y las maestras desde la escuela, puede ser brusco y hasta traumático para los niños y niñas en edades tempranas. Evitar la discriminación, la xenofobia y la aculturación, contribuyendo a lograr una estabilidad emocional que repercuta en la esfera cognitiva y en el relacionamiento interpersonal, son algunas de las tareas que se plantean para el maestro y la maestra en estos tiempos donde la migración ha adquirido tan amplias dimensiones. La investigación educacional es una de las herramientas fundamentales para iniciar los procesos de transformación y cambio educativo orientados a las problemáticas derivadas de la migración, que los maestros deben incorporar a su labor cotidiana en busca de respuestas que logren interferir en la realidad, logrando una adecuada integración de los niños nacidos en otros lugares al nuevo entorno. Muchas gracias por su atención.